Yo vi cómo mis padres firmaban ese maldito papel que sellaba mi sentencia de muerte lenta, negaron la cirugía que podía salvarme la vida, ahogados en deudas que no eran suyas. Esa noche, mientras el dolor me devoraba las entrañas, juré que el responsable pagaría con algo peor que sangre, su alma destrozada. Y entonces, el destino me regaló un tutor que era el demonio disfrazado de Salvador. El último hombre en el mundo que imaginé sosteniendo las riendas de mi infierno. El aire de Madrid en aquel julio era espeso, como si la ciudad misma conspirara para asfixiarme. Tenía 22 años, pero mi cuerpo se sentía como el de un anciano. El cáncer devoraba mi hígado con la voracidad de un lobo, y cada aliento era una batalla perdida. Mis padres, Elena y Javier, siempre habían sido el pilar de mi existencia. Elena, con su risa que llenaba las calles de Malasaña como un eco de flamenco. Javier, el carpintero de manos callosas que construía sueños en madera. Vivíamos en un piso humilde en el corazón de la capital, donde el olor a pan recién horneado de la panadería de abajo se mezclaba con el humo de los cigarrillos que mi padre fumaba en secreto. Todo cambió con la llamada del hospital. Señor López, el tumor es agresivo. Necesita una cirugía inmediata, pero el costo. Más de 100.000 euros. Sin ella. Le quedan meses. Mi madre colgó el teléfono con los ojos vidriosos, y mi padre se limitó a apretar los puños hasta que los nudillos blanqueaban. No teníamos ese dinero. Nuestros ahorros se habían evaporado en el negocio fallido de Javier, una pequeña tienda de muebles artesanales que prometía revivir la tradición madrileña, pero que se hundió bajo el peso de la crisis económica post-pandemia. Haremos lo que podamos, hijo, me dijo Elena, acariciando mi mejilla febril. Pero en sus ojos, vi la grieta, el miedo a perderme, y peor aún, el miedo a no poder pagar las facturas. Aquella tarde, en la consulta del doctor Ruiz, todo se derrumbó. El médico, un hombre de gafas gruesas y voz monótona, extendió los formularios. Firma aquí para renunciar al procedimiento. Es lo más sensato. Financieramente, mis padres dudaron, pero Javier, con la voz quebrada, garabateó su nombre. No podemos endeudarnos más. Hay que pensar en el futuro. Mi futuro era un abismo negro, y ellos lo sellaban con tinta. Salí de allí tambaleándome, el mundo girando en espirales de rabia. ¿Cómo podían elegirme a mí, su único hijo, como sacrificio en el altar de la supervivencia? Esa noche, el odio brotó como bilis. Me encerré en mi habitación, mirando el techo agrietado, imaginando sus rostros contorsionados por el remordimiento. No era solo el dolor físico, era la traición. Esa puñalada en el alma que duele más que cualquier bisturí. Juré entonces, en silencio, que si sobrevivía, alguien pagaría. No sabía quién, pero el universo conspiraría a mi favor. O eso creí. Días después, el accidente. Fue un martes por la mañana, gris como el humo de las chimeneas industriales en las afueras. Javier conducía el viejo SEAT hacia su taller temporal en Vallecas, con Elena a su lado, discutiendo sobre facturas pendientes. Un camión perdido en la niebla los embistió de frente. Murieron al instante. Según el informe policial, cráneos fracturados, cuerpos destrozados como marionetas rotas. Yo lo supe por una llamada de la Guardia Civil. Mi voz un eco hueco al colgar. El piso se convirtió en una tumba, fotos de familia cubiertas de polvo. El aroma de Elena en las sábanas que nadie lavaba. El funeral fue un borrón de sollozos y coronas marchitas en el cementerio de la Almudena. Tíos lejanos, vecinos curiosos, pero nadie que importara. Mi enfermedad me mantenía postrado, inyectado de morfina que nublaba los bordes de la realidad. Y entonces llegó el albacea. El tutor designado en el testamento apresurado que mis padres habían redactado semanas antes. Soy Ricardo Mendoza.
Se presentó en la puerta. Un hombre de 50 años. Traje impecable. Sonrisa que no llegaba a los ojos. Alto. Con el cabello plateado peinado hacia atrás y una cicatriz sutil en la mandíbula. Como si la vida le hubiera dejado su marca, pero no lo hubiera doblegado. Tus padres me nombraron tu guardián legal hasta que cumplas 25. Manejaré sus asuntos. ¿Y los tuyos, Ricardo Mendoza? El nombre resonó como un trueno lejano. Lo había visto una vez. En una cena familiar años atrás, el socio de Javier en el negocio de muebles. El hombre que prometió invertir y desapareció cuando las deudas se acumularon. Un amigo. Lo llamó mi padre entonces. Pero ahora, con la mente clara por un momento de lucidez entre dosis, recordé los rumores. Mendoza había desviado fondos, falsificado contratos, dejando a Javier en la ruina. Porque mis padres lo eligieron a él. ¿De entre todos? No pregunté. Solo lo miré. Y en ese instante, el odio se cristalizó. Él era el arquitecto de mi miseria, sin su traición. El negocio no habría fallado. Tendríamos el dinero para la cirugía. Y mis padres. Mis padres estarían vivos. Bienvenido a tu nueva vida, Alejandro, dijo, extendiendo la mano. No la tomé. En cambio, cerré los ojos y visualicé su caída, lenta, inexorable, como la mía. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Mendoza se instaló en el piso como un rey conquistador, reorganizando cajones, revisando cuentas bancarias vacías. Hay deudas, muchacho. Pero yo las arreglaré. Tengo contactos. Su voz era melosa, paternal, pero yo veía la serpiente debajo. Descubrí papeles escondidos en el escritorio de Javier, correos electrónicos donde Mendoza prometía inversiones que nunca llegaron, transferencias a cuentas offshore. Mi padre lo había confrontado, pero el miedo al escándalo lo silenció. Y ahora, ese cobarde me tenía en sus garras. La enfermedad avanzaba. Las noches eran un infierno de sudores y visiones. Mi madre gritando mi nombre desde el más allá. Javier maldiciendo a Mendoza. Yo tosé sangre en el lavabo, mirando mi reflejo demacrado. Sobreviviré, me repetía. Y el pájaro. Comencé a planear en secreto, hackear su teléfono con un viejo programa que Javier me enseñó. Rastrear sus movimientos. Descubrí que Mendoza no era solo un estafador. Tenía una vida doble. Una amante en Barcelona. Negocios turbios con inmobiliarias corruptas en la costa. Y algo peor, rumores de un hijo ilegítimo, oculto como un secreto sucio. Una tarde, mientras él atendía una llamada en el salón, rebusqué en su maletín. Encontré una foto, una mujer joven, sonriente, con un bebé en brazos. Al dorso, una nota para Elena, con amor eterno. En mi corazón se detuvo. ¿Elena? ¿Mi madre? La fecha era de antes de mi nacimiento. ¿Qué demonios era esto? El mundo se inclinó, y por primera vez, el odio se tiñó de confusión. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un traidor? ¿O algo mucho más oscuro? La revelación me golpeó como una dosis extra de quimioterapia. Náuseas. Vértigo. Un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. Esa foto, con su tinta desvaída y el papel amarillento, era una bomba de tiempo. Elena, mi madre, la mujer que me arrullaba con canciones de Lorca, había tenido un secreto. Una aventura, y Mendoza, el villano de mi tragedia, era... ¿Qué? ¿El amante olvidado? ¿El padre que nunca supe? No dormí esa noche. El dolor en el abdomen era un recordatorio constante, pero el verdadero tormento latía en mi pecho, traición sobre traición. Al amanecer, Mendoza entró en mi habitación con una bandeja de desayuno, café solo y una tostada que olía a traición. Debes comer, Alejandro. La fuerza viene de adentro. Su sonrisa era un velo. Y yo,
Por primera vez. Lo desafié con la mirada. ¿Por qué mis padres te eligieron a ti? ¿Qué les debías? Se detuvo. La taza temblando ligeramente en su mano. Éramos amigos. Nada más. Javier confiaba en mí para protegerte si algo salía mal. Mentira. Lo vi en el parpadeo de sus ojos. En la forma en que evitó mi escrutinio. Amigos nos roban, murmuré, lo suficientemente bajo para que pareciera un delirio febril. Pero él se tensó, y supe que había tocado hueso. Desde ese día, mi venganza tomó forma. No era un arrebato ciego, era un tapiz tejido con hilos de paciencia y astucia, digno de un calderón de la barca en su hora más oscura. Usé las noches de insomnio para investigar el portátil de Javier. Escondido bajo una pila de facturas. Contenía evidencias. Contratos falsos firmados por Mendoza. Desvíos de fondos a una cuenta en las Islas Caimán. Mi padre lo había descubierto demasiado tarde. Y en lugar de denunciarlo, optó por el silencio para proteger a la familia. Proteger. Esa palabra ahora me revolvía el estómago. Contacté a un primo jeque en Sevilla, un tipo llamado Paco que debía favores a Javier. Envíame todo lo que encuentres sobre Ricardo Mendoza. Le pedí por un mensaje encriptado. 2 días después, un USB llegó por correo, dossiers, grabaciones, incluso fotos de Mendoza en yates de lujo mientras mi familia se hundía en la pobreza. Resultó que no era solo un socio deshonesto, era un depredador serial. Había arruinado a 3 familias más en Madrid, comprando propiedades baratas de viudas desesperadas. Y lo peor, vínculos con la policía local. Sobornos para encubrir fraudes. Pero el lazo con mi madre. Eso era el nudo gordiano. Busqué en los diarios de Elena. Reliquias amarillentas en un cajón del dormitorio. Ricardo. Mi error más dulce. Pero Javier es mi hogar. Escribía en 1998, meses antes de mi nacimiento. ¿Era yo hijo de Mendoza? La duda me carcomía como el cáncer. Me miré en el espejo, mis ojos oscuros, la mandíbula en hieler. ¿Eco de ese hombre? La idea me llenaba de asco, pero también de poder. Si era sangre de su sangre, la traición era doblemente imperdonable. Mendoza notó mi cambio. Estás más alerta, chico. ¿La morfina te da alas? Bromearía. Pero sus ojos escudriñaban. Intentó controlarme. Canceló visitas al hospital, alegando estrés innecesario. Mejor terapia alternativa, dijo, trayendo un curandero charlatán que olía a incienso rancio. Rechacé las hierbas, fingiendo debilidad. En secreto, ahorraba pastillas, acumulando una reserva para después. No pensaba morir sin verlo arrodillado. Un conflicto estalló una semana más tarde. Una carta del banco, embargo inminente del piso. Esto es por tus deudas, grité cuando Mendoza la leyó en voz alta. Él se giró, el rostro impasible. Tus padres acumularon lo que no pudieron pagar. Yo solo limpio el desastre. Mentira. Los extractos que Paco me envió mostraban transferencias suyas, no de Javier. Perdí el control, tiré la bandeja. El café salpicando el suelo como sangre. Tú los mataste, sin tu robo. La cirugía. Yo estaría bien. Silencio. Luego, su risa, fría como el viento de la sierra. Deliras, Alejandro. Descansa. Pero vi el miedo, un destello en sus pupilas. Esa noche, planeé el primer golpe. Usando el software de Paco, envié correos anónimos a sus socios, fragmentos de evidencia. Lo suficiente para sembrar duda sin revelar mi mano. Al día siguiente, Mendoza salió furioso, gritando por teléfono, ¿quién coño filtró eso? Sonreí por primera vez en meses. El juego había comenzado. La ciudad parecía conspirar conmigo. Madrid, con sus plazas bulliciosas y callejones sombríos, era el escenario perfecto para mi drama.
Paseaba en silla de ruedas por el retiro cuando podía, observando a la gente, parejas riendo, niños jugando, vidas intactas que avivaban mi rabia. Porque ellos sí, y yo no. Encontré aliados inesperados, una enfermera del hospital, Marta, que había atendido a mis padres. Mendoza vino antes del accidente. Me confesó en un susurro durante una visita clandestina. Presionó a Elena para que firmara papeles extraños. Algo sobre herencia. La palabra resonó. Mis padres no solo me habían negado la cirugía, habían legado un veneno. Hice que Marta me ayudara a contactar a un abogado pro bono en el barrio de las Letras. Podemos impugnar el testamento, dijo el letrado. Un hombre flaco llamado Torres con gafas de montura metálica. Pero necesitas pruebas sólidas. Las tenía, enterradas en el USB como minas. Mientras tanto, mi cuerpo flaqueaba. Fiebres altas, pérdida de peso hasta convertirme en un espectro. Mendoza me vigilaba como un carcelero, pero yo fingía sumisión, gracias por todo. Ricardo, cada palabra era una daga envainada. El clímax se acercaba, lo sentía en los huesos. Un día, recibí un mensaje de Paco. Mendoza tiene una debilidad. Una hija, en paradero desconocido. ¿Quieres su ubicación? Mi pulso se aceleró. Sí. La familia era el talón de Aquiles. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, me lanzó una curva. En una revisión médica robada, el doctor Ruiz me dio la noticia: el tumor se ha estabilizado. Podrías operarte ahora. Con fondos de una donación anónima. ¿Anonimato? No creí en milagros. Alguien jugaba conmigo. Mendoza. ¿Para ganarse mi confianza? ¿O un aliado invisible? La duda me paralizó. Pero el odio prevaleció. No operaría hasta ver su ruina. La donación anónima era una broma cruel del universo. Un cebo envenenado que me hacía cuestionar cada sombra en mi mente. ¿Quién diablos pagaría por mi salvación ahora? Cuando mis padres me habían condenado, pasé noches enteras rumiando. El portátil iluminando mi rostro demacrado como un faro en la tormenta. Paco, mi sombra digital desde Sevilla, cavaba más profundo. La transferencia viene de una cuenta ligada a Mendoza. Pero no es suya, es de un testaferro. ¿Un juego? ¿Culpa tardía? No. Él no sentía remordimientos. Lo veía en cómo bebía su Rioja solo, murmurando sobre errores del pasado. Decidí presionar. Invité a Torres, el abogado, a una reunión en un café discreto de Chueca, donde el aroma a churros se mezclaba con el humo de los porros clandestinos. Impugna todo, le dije, deslizando el USB sobre la mesa pegajosa. Prueba su fraude. Y el tutelaje pasa a ti. Torres hojeó los archivos, sus ojos brillando como los de un lobo ante la presa. Esto es dinamita, Alejandro. Pero Mendoza tiene amigos en alto, jueces, políticos. Será una guerra. La palabra me excitó, un pulso febril en mis venas envenenadas. Regresé al piso exhausto, solo para encontrar a Mendoza esperándome en el salón. Un vaso de whisky en la mano. ¿Paseos sin permiso? ¿Con quién hablabas? Su tono era casual, pero la cicatriz en su mandíbula palpitaba. Mentí con fluidez, un viejo amigo. Nada importante. Él se acercó, su aliento alcohólico invadiendo mi espacio. Escucha, chico. Tus padres me pidieron que te protegiera. No lo arruines. ¿Proteger? La risa se me escapó. Amarga como la bilis. ¿Cómo los protegiste a ellos? Robando su futuro. Silencio. Luego, su mano en mi hombro, apretando con falsa ternura. El mundo es duro, Alejandro. A veces, tomas lo que puedes. En ese momento, vi al hombre, no un monstruo, sino un superviviente roto, moldeado por una España de posguerra donde el hambre enseñaba lealtades frágiles. ¿Compasión?
No. Solo combustible para mi fuego. El conflicto familiar estalló cuando mi tía Carmen, hermana de Elena, llegó de Toledo sin avisar. Una mujer rebaste, con el delantal manchado de harina y ojos que no perdonaban. Ese bastardo no tocará un euro de mi hermana, gritó al ver a Mendoza contando billetes falsos de herencia. Él la calmó con sonrisas y promesas, pero yo avivé las llamas, le mostré a Carmen la foto, el diario. Sus ojos se nublaron de lágrimas y rabia. Elena nunca me lo dijo, era él. Tú no respondí. Dejé que la semilla creciera. Carmen se convirtió en mi aliada improbable, cocinaba paellas que me daban fuerzas, susurraba planes mientras Mendoza dormía. Denunciémoslo a la policía. Pero yo quería más que justicia legal, quería su alma expuesta, desnuda ante el mundo. Usamos sus contactos en el pueblo para rastrear a la hija de Mendoza, Isabella, 24 años, estudiando arte en Barcelona, ignorante de su padre. Envíale esto, le pedí a Paco, adjuntando evidencias editadas, lo suficiente para que dudara, pero no para destruirla aún. La reacción de Mendoza fue un volcán. Una mañana, irrumpió en mi habitación, el rostro congestionado. Has estado enviando basura, Isabella me llamó llorando, por primera vez. Vi grietas en su armadura, el depredador herido. Ella no sabe nada, gruñó. Déjala fuera. ¿Por qué le importaba? ¿Redención tardía? Le escupí la verdad como mis padres no supieron de tus mentiras. Como yo no supe de mi enfermedad hasta que fue tarde. Golpeé donde dolía, firma la renuncia al tutelaje. O Isabella sabrá quién es su padre de verdad. Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No eres como ellos, Alejandro. Tienes mi sangre. Las palabras cayeron como un rayo. Su sangre. El cuarto giró. La foto. Los diarios. Mi parecido. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. ¿Eres mi padre? Mi voz era un hilo, entre el horror y la euforia sádica. Él negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaron, Elena lo quiso así. Javier la salvó de mí, la revelación me destrozó y reconstruyó. No era hijo de Javier, el hombre que me enseñó a tallar madera con amor. Era semilla de este traidor. El odio se multiplicó, convirtiéndose en una marea negra. Esa noche, solo, vomité no solo sangre, sino fragmentos de mi identidad rota. Pero el plan no paraba, Torres presentó la demanda. Los periódicos locales olfatearon sangre, escándalo en familia, fraude o tragedia. Mendoza contraatacó, alegando mi inestabilidad mental por el cáncer. Sum de símbolo 1 edenwebete legal. Social. Todo, vecinos cuchicheando en el rellano, tíos distanciándose por miedo. En medio del caos, un atisbo de H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me asaltó. ¿Valía la pena? Miré la foto de mis padres en la mesita. Elena sonriendo. Javier orgulloso. No. Ellos merecían justicia, aunque doliera. Llamé a Marta, la enfermera Esen de la cirugía. ¿Usaré la donación? Sobreviviría para ver su caída. El clímax se gestaba. Mendoza, acorralado, propuso un trato, te opero. Te doy el piso libre de deudas. A cambio, retiras la demanda. Su voz temblaba por teléfono. Reí. Un sonido hueco. Demasiado tarde. Ricardo. Oh padre. O lo que seas. Colgué, sabiendo que el twist vendría pronto. Paco confirmó, Isabella llegaba a Madrid, furiosa, buscando respuestas. La ciudad bullía con mi tormenta interna. Caminé por Gran Vía bajo la lluvia, el agua lavando lágrimas que no sabía que lloraba. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Toantin, emociones en guerra. Cada una espada en mi pecho. Pero adelante. La venganza no perdona dudas.
Isabella llegó como un huracán envuelto en perfume caro y dudas. La vi desde la ventana, alta, con el cabello negro cayendo en cascada, ojos verdes que eran un eco distorsionado de los míos. 24 años. Vestida de diseñador bohemio, arrastrando una maleta por el empedrado de la calle. Mendoza la esperaba en la puerta, brazos abiertos como un padre arrepentido, pero ella lo esquivó con un «¿por qué mentiste toda mi vida?». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Me escondí en las sombras, escuchando el drama desplegarse en el salón. Alejandro es complicado, explicaba a Mendoza, voz ronca. Está enfermo, delirante. Isabella no compraba, recibí correos. Papá. Fraudes. Ruinas. ¿Y él es tu hijo? ¿Hermano mío? La palabra hermano me heló la sangre. Hermano. Un lazo forjado en mentiras, pero real en la carne. Ella irrumpió en mi habitación sin llamar, su presencia llenando el espacio como luz en una cripta. Tú eres el que envió eso, ¿verdad? ¿Por qué me arrastras a esto? La miré desde la cama. Tubos intravenosos como cadenas. Porque él destruyó todo. Nuestros padres. Dudé. El secreto atascado en la garganta. Él robó a Javier y Elena. Me negaron la cirugía por sus deudas. Lágrimas brotaron en sus ojos. No de pena, sino de rabia compartida. Mi madre murió pensando que eras un monstruo. Pero sí eres mi hermano. Dios, nos miramos. Extraños unidos por veneno familiar. Ella se sentó al borde de la cama, mano temblorosa en la mía. Ayúdame a destrozarlo. ¿Aliados? El destino. Burlón. Me regalaba una cómplice. Isabella, con su fuego catalán, traía recursos, contactos en Barcelona. Un terapeuta que Mendoza había ignorado. Juntos, tejimos la red. Ella confrontaba a su padre en cenas tensas, extrayendo confesiones grabadas en su teléfono. Admítelo de Elena. Le exigía. Y él cedía fragmentos. Fue un error de juventud. Ella eligió a Javier, pero las grabaciones revelaban más, no solo una aventura, sino chantaje. Mendoza había usado el secreto para presionar a Javier en el negocio, sabiendo que un escándalo destruiría la familia. El conflicto se expandió, social, como un incendio en la red. Torres filtró documentos a El País, titulares gritaban el tutor traidor, heredero o verdugo, Mendoza perdió contratos. Amigos lo abandonaron como ratas de un barco hundiéndose. En una gala benéfica en el Palacio Real. Lo vi solo, bebiendo champán agrio. Mientras yo, postrado pero vivo, enviaba mensajes anónimos que lo humillaban en vivo. Mírate, el rey de las mentiras. Tecleé a su correo público. Pánico en su rostro cuando el teléfono vibró. Pero la ley mordía de vuelta. Una orden judicial lo obligó a pagar mis tratamientos, pero contraatacó con una demanda por difamación. Alejandro López, manipulado por su enfermedad, declaraban sus abogados en la audiencia. Yo testifiqué desde una camilla. Voz débil pero afilada, él nos robó la vida. Pregúntenle por Las Cayman. El juez, un hombre ceñudo de bigote gris, frunció el ceño. Zoom de símbolo 1 en WebT legal se entretejía con el personal. Carmen gritaba en las pausas. Isabella sollozaba en los pasillos. Emocionalmente, era un campo minado. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me asaltaba en oleadas. Estaba destruyendo a una inocente. Isabella. ¿Por mi sed de sangre? Ella lo sentía, si él cae. ¿Qué nos queda? Le respondía con dureza, justicia. O lo que quede de ella, pero en privado. El TU y símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG me ahogaba. La cirugía se acercaba, el doctor Ruiz prometía un 70% de éxito. Pero el bisturí cortaría más que tejido, mi rabia. Mi identidad. Mendoza. Acorralado. Buscó una tregua. Me visitó en el hospital. Solo. Con flores mustias.
hijo. Alejandro. Para. Por Isabella, sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban. Hijo, ahora lo admites. Él asintió, quebrado. Elena me lo dijo antes de morir. Quería que supieras. Pero Javier, lágrimas, genuinas por primera vez. El hombre que me había condenado ahora rogaba. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía. Pero un hilo de piedad se coló. No. Lo rechacé, vete. O te arrastro al infierno conmigo. El CAO Trao se cernía como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Paco alertó, Mendoza planeaba huir, liquidando activos. Deténlo, ordené. Isabella y yo armamos la trampa, una reunión falsa en un almacén abandonado en las afueras de Madrid, donde Javier había trabajado. Ven solo, le mandé. O publico todo. Llovía a cántaros cuando llegó. Silueta recortada contra los relámpagos. Yo estaba allí, de pie por primera vez sin ayuda. La cirugía pendiente dándome fuerzas prestadas. Has ganado, dijo, voz ronca. Toma el dinero, el piso. Solo déjame ir, negué. Admite todo. Por ellos hizo falta. Confesión grabada, el robo, el chantaje, el secreto. Lágrimas mezcladas con lluvia. Pero entonces, el twist, sirenas. Policía irrumpiendo. No por mí, sino por una redada en sus negocios. Torres había alertado. Pero Mendoza sonrió siniestro, tú lo provocaste, hijo. Pero hay más. Javier. No fue accidente, el mundo se fracturó. ¿Qué? Mi padre adoptivo. Muerto por su mano, el odio renació, puro, incandescente. La lluvia martilleaba el techo del almacén como balas de misericordia negada. Y las palabras de Mendoza colgaban en el aire húmedo. Javier vio demasiado. Amenazó con denunciarme. ¿El camión? Un favor de un contacto. Mi visión se nubló. No por la fiebre, sino por la bilis de la traición absoluta. ¿Asesinato? No un accidente, sino un cálculo frío, como los fraudes que firmaba en mesas elegantes. Corrí hacia él, ignorando el dolor que laceraba mi costado. Puños cerrados. Tú los mataste, a los dos. La policía lo esposó antes de que lo tocara. Uniformes empapados arrastrándolo como a un animal herido. Es mi hijo, gritó él. Pero el inspector, un tipo fornido de acento andaluz, lo ignoró. Cállese. Mendoza. Esto va más allá de familias rotas. Isabella llegó corriendo desde su coche. Rostro pálido bajo el paraguas roto. Alejandro. ¿Es verdad? Asentí. El mundo derrumbándose en fragmentos irreparables. Hermano. Padre. Asesino. Las palabras se arremolinaban. Un torbellino que me dejó de rodillas en el charco. En la comisaría de Puente de Vallecas. El caos fue un bálsamo amargo. Testimonios se apilaban, míos. De Isabella. De Paco por videollamada. Torres bailaba entre agentes. Papeles ondeando como banderas de victoria. Mendoza. En la sala de interrogatorios. Se derrumbó, quería protegerlos. Javier era débil, Elena. Un recuerdo. Pero el chico. Él lo complicó todo. Yo, desde la tumba de mi ignorancia, la confesión fluyó, el soborno al conductor del camión. Un inmigrante desesperado pagado con silencio. La presión sobre Elena para firmar la renuncia a la cirugía. Usando el secreto de mi paternidad como arma. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 me consumía. Pero ahora teñido de H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. ¿Y si mis padres sabían? ¿Y si negaron la cirugía no por deudas, sino por miedo a dejarme con él, el anás diario? Releído esa noche en el hospital. Susurraba, sí me voy. ¿Quién lo detendrá? Alejandro debe vivir. Aunque duela. Lágrimas calientes surcaron mi rostro. No traición, sino sacrificio. El peso me aplastó, mi venganza.
Justo al principio. Ahora un veneno que envenenaba a inocentes. La prensa devoró la historia, el imperio de mentiras, de fraude a fratricidio en el corazón de Madrid. Fotos mías en la portada. Demacrado pero desafiante. Isabella a mi lado como un escudo roto. Sociedad juzgaba, algunos me llamaban héroe, otros loco obsesionado. Tíos lejanos cortaron lazos, temiendo salpicaduras. Vecinos cerraban puertas con dobles vueltas. Sum de símbolo 1 eden WBT social, manifestaciones espontáneas frente al juzgado. Feministas por Elena, anarquistas por los estafados. Yo, en el epicentro, sentía el vértigo de la fama tóxica. La cirugía llegó como un verdugo misericordioso. Desperté en una habitación estéril del hospital clínico. Tubos serpenteando. El zumbido de máquinas como un requiem. Isabella velaba, ojos hinchados. Sobreviviste, murmuró. ¿Pero a qué costo? El tumor, extirpado, dejó un vacío físico, emocional. Doctores pronosticaban remisión, pero mi alma sangraba. Soñé con Javier, no lo odies todo, hijo. Elige la luz. Luz. Mi venganza había iluminado las tinieblas, pero quemado puentes. Mendoza, en prisión preventiva en Soto del Real, pidió verme. Contra el consejo de Torres, fui. La sala de visitas era un ataúd de plexiglas, él, encorvado, uniforme gris lavado 100 veces. Perdóname, suplicó, voz cascada. Quería ser padre, a mi manera torcida. Lo miré. El hombre que me dio vida y muerte. No eres mi padre. Javier lo fue. Pero al salir, un nudo, genética o elección, el twist final me golpeó, pruebas de ADN, solicitadas por Isabella, confirmaban no sangre suya. Elena mintió para protegernos. Mendoza, solo un amante efímero, un fantasma. Liberación y pérdida. Mi padre biológico era un mito, pero el daño real. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN me invadió, había destruido a un hombre por un secreto ajeno. No. Él eligió sus pecados. Pero las consecuencias encadenadas, Isabella cortó lazos conmigo. Demasiado dolor. Carmen regresó a Toledo, murmurando sobre maldiciones familiares. Yo, solo en el piso vacío, pagaba deudas con seguros de vida irónicos. La ciudad sanaba mis heridas a golpes, paseos por el Manzanares, donde el agua reflejaba mi rostro cambiado. Fuerte, pero marcado. Toantín se convertía en reflexión, la venganza. Un fuego que calienta y quema. Un día, recibí una carta de Mendoza, eres mejor que yo. Vive por ellos. La quemé. Cenizas al viento. Pero el CA otra o no había terminado. Un sobre anónimo, coordenadas de una caja fuerte en Gibraltar, llena de dinero robado. ¿Testamento final? ¿Trampa? Mi pulso se aceleró. El ciclo. ¿Reiniciaba? El sobre anónimo era el último giro de un destino sádico, un eco de las mentiras que Mendoza tejía como telarañas. Gibraltar. Esa roca británica al sur de España, símbolo de secretos transfronterizos y fortunas ocultas. Las coordenadas apuntaban a un banco discreto, donde el dinero robado millones en euros sucios esperaba como un fantasma codicioso. ¿Para mí? Me pregunté, sosteniendo el papel tembloroso bajo la luz mortecina del piso. ¿Redención de Mendoza? ¿O un anzuelo para arrastrarme a su abismo? Decidí ir. El viaje entre nave a Algeciras fue un purgatorio de reflexiones, paisajes andaluces desfilando como recuerdos borrosos. Olivos retorcidos que evocaban las manos de Javier tallando madera. Mi cuerpo, post-cirugía, era un mapa de cicatrices, la incisión en el abdomen. Un tajo rosado que recordaba cada decisión irreversible. Valió la pena. La ruina de Mendoza, condenado a 20 años por fraude y homicidio involuntario, había sido catártica, pero dejó vacuidad. Isabella, mi hermana fantasma, se había evaporado a Barcelona.
Un mensaje final, necesito espacio. No somos familia. Solo daños colaterales. En el banco. Un empleado ceñudo con acento escocés me escudriñó, señor López. La caja es suya por herencia verbal. Dentro. Fajos de billetes. Documentos, escrituras de propiedades en la Costa del Sol. Acciones en empresas fantasmas. Suficiente para una vida nueva. O para hundirme en la corrupción que tanto odié. Elegí quemarlo. Llamé a Paco, transfiere todo a víctimas de fraudes. Anónimamente, cenizas simbólicas. Pero reales en mi alma, no más ciclos de sangre. De vuelta en Madrid. El piso ya no era tumba. Lo transformé, taller de carpintería, en honor a Javier. Lienzos en blanco para pintar dolores como Isabella habría hecho. Carmen visitaba. Trayendo paillas y chismes de Toledo. Eres fuerte. Sobrino. Como tu madre, fuerte. La palabra dolía. Pero curaba. El cáncer en remisión. Chequeos mensuales como recordatorios de fragilidad. Sin embargo, las consecuencias no cesaban. Un periodista de El Mundo me acosaba. Cuéntanos el twist. ¿Mendoza tu padre? Lo ignoré. Pero la fama persistía. Un estigma social. En el retiro. Extraños me miraban, víctima o verdugo. Sum de símbolo 1 eden web t interno rugía, ph símbolo 1 eabnn símbolo 1 eden web por lo perdido. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por lo irrecuperable. Pero ahora, una Toantín nueva construir, no destruir. Un día, en la Plaza Mayor, bajo el sol implacable, encontré cierre. Una mujer mayor, viuda de otra víctima de Mendoza, me reconoció. Gracias, dijo, abrazándome. Tu coraje salvó a muchos, lágrimas compartidas. Un bálsamo. No era héroe, era superviviente, forjado en el yunque de la traición. La noche final. Solo con una copa de vino no Rioja, sino un tinto humilde de La Rioja. Releí el diario de Elena. Alejandro. Mi luz en la oscuridad. Perdóname por las sombras, lo hice. No todo, el dolor de la cirugía negada, la muerte prematura. Pero suficiente para soltar. Mendoza, pudriéndose en su celda. Era su castigo, yo. Mi redención. Madrid dormía, luces titilando como estrellas caídas. Salí al balcón. Viento fresco en la cara. La venganza había sido un río turbio, arrastrándome a abismos. Pero emergí cambiado, no intacto, sino entero. Juré entonces, no por odio, sino por amor, viviría por ellos. Por Javier, el padre elegido, Elena, la madre sacrificada. Y por mí, el hijo que renacía de las cenizas. El amanecer pintó el cielo de oro, promesa de días sin sombras. O con ellas, pero enfrentadas. Fin.